Hola a todos, bienvenidos a este canal nuevamente. Mi nombre es Adriana Cortés, pertenezco a la Iglesia Misión Carismática Internacional de la sede de Bosa del Ministerio de Ismael y Mónica. Bueno, en esta oportunidad tengo el gran privilegio y un gran reto también para mí de compartir con ustedes una parte de mi testimonio del área sentimental. Este testimonio voy a abrir mi corazón con ustedes y contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios como restauró mi corazón y restauró esa pequeña área que en mí estaba siendo como muy frustrada como joven. Cuando tenía 17 o 18 años aproximadamente, yo tenía una relación. Esa relación se tornaba muy bien, nos entendíamos muy bien con esa persona, pero hubo un punto de mi vida en la cual pues tal vez el enemigo me inculcó cosas en mi cabeza, tal vez me dejé llevar tal vez por amistades que no me convenían, me dejé llevar por las cosas que el mundo me ofrecía, las fiestas, las discotecas, etcétera. Esa relación, pues nosotras a veces pensamos que los hombres son los que siempre tienen el fallo, los hombres siempre tienen como esa culpa en las relaciones. En este caso, mi testimonio no es ese. En este caso, la que falló en la relación fui yo. Tal vez muchas mujeres de pronto van a juzgar porque pues si el hombre comete tal error, está normal porque es hombre, pero cuando lo hace una mujer ya se hace un poco más complicado, se tiende como a juzgar más porque las mujeres se supone que no pues deberían hacer ese tipo de cosas. Yo quiero ser muy sincera, quiero contar un testimonio real, un testimonio que tal vez sea fuerte, pero que Dios así lo hizo en mi vida. Cuando yo tenía esta relación, pues yo tal vez jugué con los sentimientos de esa persona, me dejé llevar, me dejé como contaminar mi vida, mi mente, y cometí ese error. Cuando yo quise remediar ese error, yo quise como intentarlo de nuevo, le pedí disculpas a esa persona, le pedí perdón, que me diera una segunda oportunidad. Está bien, sé que todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a cambiar. Pero hoy en día entiendo que cuando el Señor cierra puertas no hay nadie que las pueda abrir. Y yo quise abrir esa puerta a la fuerza. Yo quise como meterme por ese huequito para que esa relación volviera a funcionar. Cuando lamentablemente pues nunca tuve esa segunda oportunidad y las cosas no volvieron a funcionar igual. Cuando ya me di cuenta de mi error, quise remediarlo, no se pudo. Tal vez el Señor me estaba guardando y no quiso que yo siguiera tal vez con esa vida porque Él tenía una mejor persona o tenía como un mejor futuro, tenía una mejor vida para mí. Cuando uno es joven, cuando uno no conoce a Dios, yo no era cristiana, puede cometer cualquier error, pero cuando uno conoce al Señor, cuando uno conoce a Dios, esos errores el Señor no nos los ve, el Señor no nos juzga, Él no nos señala y siempre vamos a tener ese testimonio vivo y real para poder contárselo a las demás personas. Después de ese tiempo, pues yo sufrí mucho con esa relación, sufrí mucho, lloré mucho, pensé de que tal vez Dios no me iba a regalar otra persona por lo que había hecho. Tal vez pensé que ya esa área sentimental en mi vida se había muerto. Quise llenar ese vacío tal vez con cosas que no debía hacer. Cuando conocí al Señor, cuando fui a la iglesia, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo iba pero solamente por complacerla a ella. Yo no iba a conocer a ese Dios que todos decían que me podía ayudar. Yo solamente iba a calentar un puesto, iba a
a complacerla a ella, pero yo salía siendo la misma, salía siendo igual, no veía ningún cambio en mi vida, seguía siendo la misma. Pasaron aproximadamente 2 años, si no estoy mal, como 2 años, pasaron 2 años después de esa relación, esa decepción amorosa que tuve en el mundo, y decidí dejar todo atrás, decidí ya no recordar eso, decidí ya olvidarme de ese tema, pero mi corazón no había sido sanado totalmente, mi corazón todavía estaba lastimado, todavía estaba roto. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a un encuentro en la iglesia, tuve la oportunidad de ir a un encuentro de 3 días. En ese encuentro yo no tuve un encuentro pues como los demás, que enseguida ven el quebrantamiento, ven como esa salvación, que ven como ese espacio donde tú puedes escapar. No, yo quiero ser muy sincera con este testimonio, y yo no viví mi encuentro así. Sí fue algo bonito, sí fue algo que jamás había vivido en mi vida, pero yo tenía ese corazón muy duro, tenía ese corazón como muy de piedra y no lo abría tan fácilmente. Pero el Señor transforma esos corazones de piedra por corazones de carne, que pueda sentir, que pueda doblegarte, que pueda hacerte entender muchas cosas. Entonces, cuando ya pasó ese tiempo, cuando ya pasó todo ese momento, mi vida, cuando conocí al Señor, empezó a cambiar. Mi vida cambió totalmente, cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de hablar, cambió mi manera de ver la vida. Ya yo empecé a ver la vida con otros ojos. Ya ese velo que había en mí se había quitado. El Señor me dio una nueva oportunidad. El Señor me regaló un buen hombre que actualmente está conmigo, pero yo con esa persona ya yo decidí que no quería ser la misma de antes. Ya con esta persona yo decidí en mi corazón que el Señor, las personas que el Señor me regalara, esa era la persona con la cual yo me iba a casar, y todavía lo sostengo, todavía sigo en pie con esa decisión que tomé hace mucho tiempo atrás, porque no quiero sufrir, porque no quiero tener una vida amorosa tal vez como la tuve en el pasado. No quiero eso en mi vida. Ya Dios ha abierto mis ojos espirituales, ya puedo ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando conocí a esta nueva persona, decidimos ir a nuestros pastores y hablar con ellos, porque queríamos hacer un proceso en la iglesia. Ese proceso en el cual tú te conoces con esa persona, la cual se conocen como amigos, después viene como ese amigo con propósito, después viene el noviazgo y luego de eso viene el matrimonio. Algo así, no recuerdo muy bien. Entonces me gusta mucho la visión que tienen en nuestra iglesia, porque nos inculcan a nosotros los jóvenes, las jovencitas, que debemos cuidarnos, que debemos guardar nuestro corazón para esa persona idónea, para esa persona correcta que el Señor va a poner en su momento. Nunca debemos afanarnos, nunca debemos buscar en nuestras propias fuerzas, porque nos equivocamos. El Señor nunca se equivoca, Él nunca va a querer un mal para nosotras. Cuando decidimos ir a hablar con nuestros pastores, nuestro pastor nos dio la guía de que nos conociéramos un poco más. Nosotros ya llevamos más de 3 años conociéndonos. Después de esos 3 años hicimos otro proceso. Creo que duramos unos 7 meses aproximadamente, donde hicimos un proceso, donde nos conocimos un poco más, donde ya prácticamente el Señor estaba en medio del asunto, en esa relación. Hicimos un ayuno de 3 días, donde literal fue solo agua 3 días, pero lo que nosotros estábamos buscando en ese ayuno era que el Señor nos hablara y que nos confirmara si esa era la persona correcta para mí. En esos 3 días de ayuno, el Señor me regaló una palabra que está en Eclesiastés 4, del 9 al 12, y se las quiero compartir. Y dice: es mejor ser 2 que 1,
porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. El versículo 10 dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuadra triple no se corta fácilmente. Y cuando el Señor dice todavía mejor si son tres, yo entiendo que el Señor está diciendo tú, tu novio y el Espíritu Santo. Esas tres personas que nunca se van a romper, porque el Señor nunca va a permitir que esa relación sea dañada por el hombre. Esa relación que el Espíritu Santo, que Dios une, es para levantarlos, tanto en el área financiera, tanto en el área espiritual, en el área sentimental. Cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Dios, cuando decidimos guardar nuestro corazón para la persona que Dios tiene correcta para nuestras vidas, Él nos va a bendecir de una manera sobrenatural. También el Señor me regalaba un pasaje que está en Juan. Ese pasaje está en Juan 15, 19. Y es algo que nosotros debemos entender, que el Señor nos eligió a nosotras, mujeres, jovencitas, nos eligió a nosotras para ser diferentes. Y el pasaje dice, Juan 15, 19, si pertenecieren al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y este pasaje lo que quiere decir es que el Señor nos rescató del mundo, de esa vida de pecado que nosotras llevábamos. Tal vez yo en mi vida desordenada que llevaba antes, tal vez en esos sentimientos que no sabía cómo manejarlos, cómo administrarlos, el Señor me rescató de ese mundo y me puso acá porque soy diferente, porque Él me hizo diferente, porque Él me eligió desde el vientre de mi madre, porque Él ya me tenía sellada para Él, para hacer su obra, para servirle a Él, para predicarle su evangelio. El testimonio es esa carta abierta, es lo que nosotros fuimos y lo que el Señor hizo en nuestras vidas, porque el Señor restaura corazones, el Señor restaura nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos ese ser a Él, cuando nosotros le entregamos esa convicción de que todo nos va a salir bien si estamos juntamente con Él. Esa como diferencia en lo que les estaba comentando de mi vida pasada, ese testimonio, esa decepción amorosa que tuve, y esto lo que estoy viviendo ahorita, es algo que solamente Dios puede hacer. Si yo tal vez hubiese seguido amando la vida que llevaba en el pasado, si tal vez yo no hubiese aborrecido esa vida, si no hubiese abierto mi corazón para aceptar a Dios, tal vez no estuviera aquí compartiendo este testimonio con ustedes, porque solamente Dios es el que obra. Dios permite, y estoy segura que Dios permitió que yo viviera ese momento. Él permitió Él sabía lo que iba a suceder, solo Él sabe, para que hoy estoy aquí con ustedes compartiendo mi testimonio de lo que Dios, ese Dios único, ese Dios real, ese Dios vivo que cambió mi vida. Aquellas personas que tal vez me conocieron en ese pasado, van a saber que es real, porque van a decir, wow, Adriana no era así, ella definitivamente cambió. Entonces, chicas, mi invitación es a que ojo con los sentimientos. Los sentimientos es algo tan delicado que si tal vez tú no te agarras de la mano de Dios, tal vez vas a sufrir, vas a tener como
esa decepción tal vez que tuve yo, o tal vez que han tenido muchas personas, muchas mujeres, porque este tiempo de mujeres me quiero enfocar mucho en las mujeres. Nosotras somos perlas preciosas, debemos valorarnos, debemos amarnos, debemos respetarnos nosotras mismas, debemos encontrar esa persona correcta y no afanarnos. Yo sé que tal vez hay mujeres que ya tienen una edad avanzada que se sienten frustradas porque no han encontrado esa persona ideal. Yo te quiero decir que si tú quieres encontrar ese hombre que te ame, ese hombre que te respete, debes entregarle primeramente tu vida a Dios, tu corazón a Dios, para que Él lo guarde como en ese cofrecito donde nadie te puede lastimar, donde nadie te puede dañar ese corazón tan bonito que tienes. Y tal vez si has tenido una vida pasada desordenada, tal vez como mi vida, el Señor no te juzga, el Señor no te señala. Si fuera así, Él me hubiese juzgado, me hubiese señalado y no estuviera acá. Pero ese no es el propósito de Él. Su plan es mejor que el nuestro. El plan de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar los pensamientos de Dios, los planes que Dios tiene para nosotras, porque Dios es el único que sabe lo que va a pasar el día de mañana. Dios sabía lo que iba a pasar con mi vida. Por eso Él permitió que yo viviera ese momento, para que fuera un aprendizaje, para que yo pudiera contar tal vez a mis hijos, tal vez a mis hermanos, a mis amigos, a esas personas que tengo a mi alrededor, que Dios es el único que puede cambiar mi vida. Yo jamás me imaginé conocer a Dios. Yo vivía mi vida alegre, vivía esa vida que ya les comenté, y yo jamás en la vida pensé conocer a Dios como lo conozco ahorita, y de verdad que es una decisión genial. Como joven siento que mi vida va encaminada en un buen camino, valga la redundancia. Siento que va encaminada a un buen propósito. Siento que el Señor me tiene guardada unas bendiciones sobrenaturales, no solamente a mí, sino a toda persona que cree en Dios, a toda persona que está ahí fiel con Él, porque siempre debemos tener esa seguridad de que si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Él la va a saber administrar mejor que nosotros. Que en nuestras oraciones digámosle a Dios: Señor, que seas tú haciendo tu voluntad y no la mía, porque nosotros a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra voluntad, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nuestras vidas. El Señor siempre tiene su plan, Él nunca se equivoca, y Él siempre va a estar ahí agarrándote por la mano y diciéndote: hijo mío, por aquí es, por aquí no es. Siempre vamos a estar en buenas manos si es con Dios. Amén. Pues ese fue mi testimonio. Espero que les haya gustado. Me gustaría terminar con una oración por aquellas personas que nos ven por primera vez, que conozcan que hay un Dios que es real, que hay un Dios que existe, que aunque no lo veamos, siempre lo sentimos en nuestro corazón, y aunque no veamos lo que Él está haciendo, siempre está obrando. Él siempre está guardando a sus hijos, aún en este tiempo de cuarentena. Él siempre está presente y su propósito es único. Entonces, amado Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser carta abierta para los demás, por permitir que mi testimonio salga a la luz. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has dado la sabiduría, me has dado esa valentía, Señor, que solamente tú sabes dar. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el único que puedes encaminarnos, Señor, para tener un buen futuro, Señor, para tener esa convicción de que todo va a estar bien si estamos de la mano tuya. Yo te doy gracias, te bendigo, Señor, por utilizarme como ese canal de bendición para los demás. Gracias, Señor. Amén y amén. También les quería compartir que aprovechar este espacio, que muchas personas, cuando uno dice soy cristiano, enseguida tienden a juzgarlo o a señalarlo. Enseguida se ponen a mirar
mi forma de hablar, mi forma de caminar, todas esas cosas. El ser cristiano, joven, yo tengo 22 años, el ser cristiana no significa que yo sea una persona aburrida, no significa que sea una persona amargada, porque el cristianismo en nuestra iglesia no nos los enseñan como una religión, nos los enseñan como un estilo de vida. Es un estilo de vida que tú decides llevar, tú decides si quieres llevar un estilo de vida bien, sano, chévere, o si quieres llevar un estilo de vida de pelea, de frustración, de pecado. Eso es el cristianismo para nosotros. No es una religión, no es que no podamos compartir en una fiesta con nuestras familias, no es que no podamos reírnos, no es que no podamos bailar, porque eso no nos los impide. En la Biblia no dice nada de que nos impida esas cosas. Entonces, el ser cristiano es algo que tú decides, es una decisión maravillosa. En mi caso es una decisión muy genial, es una decisión que jamás en la vida me voy a arrepentir, porque he conocido ese gozo y esa felicidad eterna que Dios me ofrece. El mundo nos ofrece una felicidad momentánea que se acaba. Cuando uno está en una fiesta y está bebiendo, la felicidad está en ese momento, pero cuando ya la fiesta se acaba, cuando ya al día siguiente todo vuelve a la normalidad, la felicidad también se acaba. En el Señor no es así. En el Señor vas a tener un gozo único, vas a tener esa felicidad que solo Él sabe dar, porque todo el que pone esa confianza en Dios, Él nos dará esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Entonces quería aprovechar este espacio para compartir esa pequeña reflexión del ser cristiano. No significa que seamos religiosos. Entonces, gracias por haber visto este video y que Dios los bendiga.